Mi nombre es Rafael Arnay. Voy a presentarles brevemente, porque son charlas muy cortas, qué conocemos por planificación de rutas en entornos dinámicos desde el punto de vista de la robótica móvil. Esta charla hubiese venido mejor después de la de Javi. Vamos a ver si después él puede presentar la suya, porque iba a ser introducción sobre los robots móviles y venía muy bien. Pertenezco al grupo de robótica de aquí, de la Universidad de La Laguna, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Bueno, ahora es el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, que todos los departamentos se han fusionado. Esta charla tiene tres partes principales. Vamos a ver así muy por encima qué conocemos por entornos dinámicos. Un elemento muy importante de los algoritmos de planificación, como es el mapa de coste, y los dos niveles de planificación que hay, así a grosso modo, que es la planificación global y la planificación local. Un entorno estático, todos podemos pensarlo, es un entorno en el que no hay otros actores que intervienen junto con el robot, de tal manera que los algoritmos de planificación que se pueden hacer son muy sencillos, digamos, porque no tenemos que contemplar ningún grado de incertidumbre en el entorno. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa blanca y pintamos una línea negra, podemos hacer un algoritmo sigue líneas muy sencillo. Me explico, de tal manera que el robot, si no pasa nada raro, si no fallan las baterías o algún elemento mecánico o electrónico del robot, puede quedarse siguiendo la línea indefinidamente. Vale, los entornos dinámicos, que son los entornos normalmente reales en los que se enfrenta la robótica, no son así. Porque si queremos que la robótica sea útil, normalmente coexistirá pues en entornos con personas o entornos en el que hay otros robots, una flota de robots que interactúan entre sí. Entonces, dentro de los entornos dinámicos hay diferentes grados de incertidumbre. Por ejemplo, tenemos entornos dinámicos pero controlados, como por ejemplo los entornos industriales. Amazon tiene una flota de robots que gestiona el material de los pedidos que se hacen y no hay intervención humana. Entonces estos robots conocen muy bien su entorno. Imagínense una nave industrial, saben las dimensiones que tiene, las medidas, saben la posición de los otros robots exactamente, es decir, hay un mecanismo de comunicación entre todos los elementos de la flota y digamos que no hay mucha incertidumbre, aunque sea un entorno dinámico. Todo el mundo sabe dónde están todos, saben la forma que tiene el entorno donde se está moviendo, y los algoritmos pueden ser muy específicos para planificar las rutas en ese tipo de entornos y funcionan muy bien. Pero muchas veces cuando los sacamos de esos entornos ya no funcionan tan bien. ¿Me explico? En la vida real normalmente los entornos dinámicos tienen un alto grado de incertidumbre y normalmente esa incertidumbre está introducida por la presencia de seres humanos, porque somos muy impredecibles para los robots y los algoritmos que ejecutan suelen ser más generalistas y más robustos, porque como no pueden anticipar lo que vamos a hacer, tienen que tener, digamos, siempre un plan B por el que salir y planificar. Cuando están planificando sus rutas, pues tienen que tener una opción de esquivar a las personas o los animales, es decir, elementos incontrolados que tengan en su entorno. Entonces, vamos a ver un elemento importante que utilizan la mayoría de los algoritmos de planificación en entornos dinámicos. Es el mapa de coste en entornos dinámicos y en entornos estáticos, pero en entornos estáticos, como conocemos ya dónde está la posición de los posibles obstáculos, no tiene tanta gracia. Un mapa de coste es una representación bidimensional o a veces tridimensional de los obstáculos que hay en el entorno. Vale, imaginemos que tenemos este robot de aquí y está en un escenario como este. ¿Vale? Tiene una mesa delante y una especie de mesa alta a la izquierda. Si los sensores del robot son capaces de detectar esa mesa, la integran en un mapa de coste, que es una representación, imaginemos en este caso, bidimensional del entorno. ¿Vale? Es como una proyección ortogonal de dónde están los obstáculos. Eso es lo que él tiene en la cabeza él sabe cuál es su posición y no le interesa realmente la forma que tiene esta mesa con mucho detalle. Lo que le interesa es saber, digamos, de dónde están los bordes para no chocarse. Vale. Una vez que los sensores detectan la posición de un obstáculo, lo integran en ese mapa de coste. El mapa de coste está formado por una serie de celdas, puede tener resoluciones diferentes, y si ahí hay un obstáculo, se pone en esa celda. Vale. Los sensores también tienen que ser capaces, en entornos dinámicos, de borrar los obstáculos que hay en el mapa de coste. Imagínense un sensor que traza rayos, un sensor láser que detecta obstáculos en un plano determinado, a una determinada altura. ¿Vale?
Si yo soy el robot y viene una persona delante mía, los sensores lo detectarán y la integrarán y la pondrán en el mapa de coste. Pero cuando la persona se va, si ese mapa de coste se queda así marcado, está mal, ¿no? No me permitiría planificar rutas que pasen por ahí, aunque ya no hay ningún obstáculo delante del robot. ¿Me explico? Pero si mi sensor es de un tipo que traza rayos y de repente, cuando se fue la persona, ese sensor detecta que ya no hay un obstáculo donde estaba, sino que rebota más lejos, en ese caso es capaz de borrar el obstáculo que estaba delante. Porque no solo detecta obstáculos, sino detecta zonas libres de obstáculos. ¿Me explico? Entonces eso es muy importante en la representación de los mapas de coste en entornos dinámicos, porque permite mantener una representación actualizada de los obstáculos que van y vienen alrededor del robot. Vale, y simplemente con esa representación ya él tiene una idea de por dónde podría navegar para esquivar los obstáculos. Entonces, esta gráfica no me interesa que se vean las letras estas pequeñitas de aquí. Fíjense en esta huella roja de aquí, es la huella del robot. ¿Vale? Imagínense que yo tengo un robot rectangular. Hay dos tipos de medidas muy importantes para generar el mapa de coste, que es el radio inscrito del robot, que es el radio de la mayor circunferencia que está completamente contenida dentro de la huella del robot. ¿Vale? Ustedes parten del centro y empiezan a expandir una circunferencia. Mientras esté contenida, sigue siendo una circunferencia inscrita. ¿Vale? En este caso sería algo como esto. ¿Lo ven? Todos los celdas del mapa de coste que están a una distancia menor de un obstáculo que el radio inscrito, se asume que están en colisión. Es decir, yo no me puedo acercar más a un determinado obstáculo que el radio inscrito del robot. ¿Me explico? O sea, si yo tengo un obstáculo, este obstáculo, el robot se puede acercar, pero seguro que no va a poderse acercar más que el radio inscrito, porque estaría en colisión. Luego hay otro radio, que es el radio circunscrito, que es la circunferencia más pequeña que abarca toda la huella del robot. ¿Vale? Esta es la circunscrita. Es la circunferencia más pequeña, pero que abarca toda la huella. Es una circunferencia mayor. Y no me garantiza que yo esté en colisión estando a una distancia menor que el radio circunscrito del robot, porque depende de la orientación. Yo puedo tener un obstáculo muy cerca de la huella del robot, estar más cerca que el radio circunscrito y no estar en colisión. Pero si el robot está así, ya sí. Las medidas se toman con respecto al centro del robot, me refiero. Entonces, el mapa de coste se genera teniendo en cuenta esas dos medidas. Aquí tienen todos estos valores del mapa de coste, se corresponden con el radio inscrito del robot. Son letales, el robot no puede pasar por ahí porque si está ahí, significa que se está chocando. ¿Vale? Son estos elementos, aquí lo ven en amarillo, son los obstáculos que detectó. Y en cian son las celdas del mapa de coste que corresponden con el radio inscrito del robot. ¿Vale? Todas esas celdas son letales, el robot nunca debería de estar en una celda así. ¿Vale? El centro del robot, me refiero. A partir de ahí, el mapa de coste decae. Y la forma en la que decaiga, la función esa de decaimiento, es la que va a determinar cómo de agresiva es la navegación del robot. Cuanto más rápido decaiga, significa que el robot puede planificar rutas. Ese decaimiento que hay aquí son estos colores que empiezan en tonos violetas y acaban en azules. ¿Vale? Cuanto más rápido decaiga, más corta es esa falda y el robot es capaz de planificar rutas más cerca de los obstáculos. Y cuanto más lentamente decaiga esa falda, más conservadora es la navegación del robot. ¿Me explico? Entonces, esos son los elementos. El mapa de coste es un elemento fundamental para poder planificar las rutas que va a seguir el robot. ¿Se acuerdan que había dos niveles dentro de la planificación? Planificación global y planificación local. La planificación local, lo que vamos a ver aquí es muy rápido, es simplemente una trayectoria que vaya desde la posición actual del robot hasta un objetivo que nosotros hemos fijado, sin tener muchas cosas en cuenta. ¿Vale? No me interesan mucho los obstáculos dinámicos que haya en el entorno ni nada, es como una aproximación del camino. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos la ruta global, la tenemos que seguir con la planificación local. La planificación local, el algoritmo de planificación local se encarga de generar los comandos que realmente
van a mandarse a la base los comandos de velocidad angular y lineal que se van a mandar al robot para seguir el plan global. Vale, vamos a ver por encima dos algoritmos de planificación local. El Dynamic Window Approach estaba pensado originalmente para robots holonómicos, es decir, robots que pueden girar sobre sí mismos y que pueden desplazarse horizontalmente. ¿Vale? Y consiste en simular a un tiempo futuro, por ejemplo a 3 segundos, cómo se comportaría el robot si nosotros aplicamos una serie de comandos de velocidad angular y lineal. Son estas opciones de aquí. Verán que casi todos los algoritmos de planificación local actuales en entornos dinámicos siempre tienden a tener una serie de caminos alternativos para cambiar de uno a otro en función de los obstáculos dinámicos. Es decir, nosotros podemos simular una serie de rutas, las ven aquí, estos puntitos, cambiando, digamos, cómo gira el robot, ¿vale? Y preveyendo diferentes velocidades. Entonces, todas esas rutas se mapean en el mapa de coste y se calcula el coste de seguir esas trayectorias. Y la que tenga menor coste es la que gana. Y esa trayectoria es la que define los comandos de velocidad angular y lineal que se van a mandar al robot para seguirla. Esto se ejecuta una serie de veces por segundo, ¿vale? 5, 10, dependiendo de la frecuencia del controlador. Entonces, en uno de los proyectos que estuvimos haciendo de un vehículo autónomo, modificamos ese algoritmo de ahí para poder trabajar con robots de tipo Ackermann. Los robots de tipo Ackermann no pueden girar sobre sí mismos, son como coches, tienen 2 ruedas delante y 2 ruedas detrás, y las maniobras son mucho más largas, digamos, los radios de giro tienen que ser mucho más grandes, ¿vale? Entonces hay una serie de limitaciones, y ese algoritmo se modificó para que las rutas tentativas que se generasen luego también se adaptasen al plan global que se había trazado. Aquí ven un ejemplo de un mapa de coste. Vale, todo esto que hay alrededor, esta es la huella del robot, en rojo es el camino que gana, en azul son los caminos tentativos, ahí ven que una persona pasa por delante y los caminos se cortan y el robot tiene que elegir otra alternativa, ¿vale? Estos son los obstáculos que él está viendo en el mapa de coste a su alrededor. Aquí vemos otra persona, o la misma persona, que pasa por delante y se cortan los caminos, ¿vale? Entonces, está bien para este tipo de algoritmos tener alternativas porque, aunque él, en casos ideales, que tenga un montón de alternativas es redundante, porque si no hay nada, si el entorno fuera estático, siempre iba a elegir la más cercana al plan global y la que pasa por las zonas más libres de obstáculos. Pero si empieza a venir gente, tiene que tener alternativas para cambiar el sentido de la marcha. Otro tipo de algoritmos de planificación local que vamos a ver que son bastante novedosos consisten en aplicar una optimización multiobjetivo, las llamadas Elastic Band, que son unas trayectorias que funcionan como una goma elástica, de tal manera que tienen que pasar por una posición inicial y una posición final y se sienten repelidas o atraídas por determinados elementos. Vale, ahora veremos un ejemplo. Entonces, nuestros obstáculos, los obstáculos del entorno van a repeler a esas gomas elásticas de la siguiente manera. Si aquí todas las trayectorias van a salir desde este punto de aquí y tienen que llegar a este punto de aquí. Estos son una serie de flechitas rojas que hay. La trayectoria que gana es la que se marca con las flechitas rojas. Entonces, si nosotros cogemos un obstáculo y lo movemos, ven cómo las trayectorias se van deformando a los lados del obstáculo. Este algoritmo es más inteligente que los anteriores en el sentido de que no está discretizando el posible espacio de velocidades angulares y lineales y generando una serie de alternativas constantes, sino que divide las posibles trayectorias en clases en función de por dónde pasan alrededor, o sea, en qué lado van a pasar del obstáculo. O mejor explicado, cada trayectoria de estas, cada elastic band de estas es una optimización multiobjetivo de una clase en la que de una clase a otra no se puede pasar con una transformación continua desde esta trayectoria a esta sin intersectar un obstáculo. Vale, si yo tengo un obstáculo, solo tengo 2 clases, o paso por encima o paso por debajo. ¿Me explico? Pero no puedo hacer una transformación desde esta
no puedo transformarla a esta sin cortar este obstáculo, sin pasar por él. ¿Vale? Es decir, si tengo un obstáculo, tengo dos clases. Se mantienen en memoria las dos clases posibles en este caso y se estudia cuál es la mejor. Igual que antes se elegía una trayectoria de todas las posibles, aquí pasa lo mismo. Dice, se estudia la mejor en función de dónde pasa en el mapa de coste que vieron, es decir, cómo pasa de cerca de los obstáculos, de ciertas restricciones cinemáticas para no tomar curvas muy abruptas y del tiempo que se tarda en llegar del inicio al objetivo. Vale, entonces, en este caso solo hay dos clases, pero el problema se complica si nosotros empezamos a introducir más objetivos. Imagínense que nosotros queremos ir desde esta posición a esta y estos son personas que se mueven alrededor. ¿Se fijan? Aquí tendríamos trayectorias que pasan por debajo, luego esta por encima, o estas que pasan por debajo y por debajo, o esta que pasa por encima, por debajo y... ¿Vale? Ahí van viendo todas las clases. Todas esas clases se mantienen en memoria y se optimizan, de tal manera que las representaciones verdes que ven aquí son el mejor candidato de cada una de esas clases. Y en rojo es la que gana. Vale, bueno, vamos a pasar que las charlas. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo en el que estamos trabajando en el que se integran todos los componentes que hemos visto brevemente en esta charla. Verán, es un prototipo de una silla de ruedas autónoma en el que pues, utiliza básicamente y a alto nivel los elementos que hemos visto. Tiene un mapa de coste, le damos objetivos ahora mismo con un mando de consola, elegimos un objetivo en una determinada orientación y un radio, es decir, muévete hacia adelante, muévete hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás a una serie de metros. Y en las diagonales también. Entonces, esa es la flecha roja que se ve aquí. Aquí hemos cambiado. El algoritmo tiene que buscar una zona libre en el mapa de coste, por eso la flecha a veces cambia. Busca una zona libre y se genera un plan global, que es este camino verde que ven aquí. ¿Vale? Y estas líneas amarillas no se ven mucho. Es el algoritmo que vieron anteriormente, el Time Elastic Band, intentando seguir ese plan global. Esto es un mapa de coste local, lo que tiene alrededor, y los puntos amarillos están solapados con una serie de polígonos rojos porque el algoritmo ese prefiere o funciona más rápidamente si los puntos se agrupan en polígonos que si los tomamos individualmente como obstáculos, porque si no es demasiado lento, dependiendo de la resolución del mapa de coste. Y en la ventanita de arriba ven lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Entonces, es solo para que viera las maniobras que se pueden hacer con este tipo de robots, en el que se les va cambiando los objetivos y tiene que generar los dos niveles de la planificación. Un camino global, que es, yo creo que quiero ir por aquí. Aquí falta en este ejemplo, pero eran espacios... prefería que viera las maniobras antes que ver pasando entre personas, pero las personas, si se meten por medio, formarían obstáculos y es lo mismo que esos muebles que ven ahí. El robot nunca había visto este mapa, no tiene una representación en memoria previa del escenario, ¿vale? Está funcionando en tiempo real percibiendo lo que tiene alrededor. Ven, el mapa de costa además no lo dije antes, pero puede ser de todo el entorno o puede ser una ventana que se mueve alrededor del robot, que es normalmente lo que interesa, porque no nos interesan los obstáculos que no están a nuestro alcance en la planificación, sino siempre lo que está más cercano. Lo bueno que tiene el algoritmo este del Time Elastic Band es que puede generar maniobras para, si no estamos encarando la dirección del objetivo, hacer las maniobras necesarias para adaptarse al plan global. Vale. Pues nada, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.